Yo sí sé, A ver, Ana, ¿usted sabe cómo murió Sócrates? envenenado. ¿Y por qué lo envenenaron, Ana? ¿O él se envenenó a sí mismo, se suicidó? ¿Qué pasó? Creo que fue por las ideas que tenía. Ya, muy bien, bastante cerca, muy bien. Entonces, quiero culminar esa parte, pues contándoles un poquito cómo murió Sócrates. Bueno, ya mismo nos va a contar Diana. Ella está consultando, los demás también pueden investigar. Ana está muy bien orientada. Efectivamente, pues les cuento que Sócrates durante su vida se dedicó muchísimo a la filosofía, a la enseñanza, y habían muchísimos jóvenes que lo seguían a Sócrates, muchísimos. Entonces, pues Sócrates era un filósofo muy humanista, muy antropocentrista, nada que los dioses, que Zeus, que Poseidón, el dios del mar, no. Sócrates en su mente, en su cerebro, le había superado esa parte mitológica en ese sentido. Y más bien pues formaba a sus discípulos como libre pensadores. Obviamente, en la sociedad de su tiempo, ese hecho no les cuadró muy bien a las autoridades de su época. Entonces, además, les comento que Sócrates tenía unos enemigos que lo odiaban a muerte a Sócrates, que eran los famosos sofistas. Los sofistas eran una especie de maestros ambulantes que caminaban a lo largo de todo el país enseñando, dando clases, pero estos sofistas se caracterizaban porque cobraban muchísimo dinero por dar clases, por enseñar. Entonces Sócrates los criticaba muchísimo a los sofistas y les decía que no tienen por qué cobrar por dar la sabiduría. Es más, les decía Sócrates, si ustedes no son los dueños de la sabiduría, les decía a los sofistas. Sócrates les decía, en el cerebro, en la mente, en el alma humana, ahí está la sabiduría y hay que descubrirla. Y por eso él tenía el método socrático, para dar a luz la sabiduría, el conocimiento que hay en las mentes. Entonces, pues era un enemigo de que los sofistas cobren por enseñar filosofía. Entonces, bueno, eso le hizo a Sócrates ganarse un sinfín de enemigos. Aparte, los sofistas, como tenían muchísima facilidad de palabra y dar discursos, hablaban y convencían a la gente, eran muy hábiles para argumentar, para lanzar discursos. Entonces, eso hizo de que los sofistas logren poner a mucha gente en contra de Sócrates. Diana, ¿sí nos puede contar entonces cómo murió Sócrates y por qué murió? Ya dice ¿No? que la muerte de él sigue siendo un gran misterio. Ya. Siga, Ya siga nomás, siga usted. dice que nadie cuestiona que pereció envenenado tras tomar una copa de cicuta. Su condena a muerte por un tribunal acusado de corromper a la juventud, pese a que su más grave delito fuese a poner resistencias a la tiranía de Critias sobre Atenas. ¿Mm? La ejecutó el reo de su propia mano, acompañado en el momento de su muerte por sus amigos y sus discípulos predilectos, con los dos señaladas ausencias de Platón, enfermo, y el Genofonte, que viajaba por Asia Menor. Su vida se apagó como una vela tras ingerir el mortal veneno con una pasmosa serenidad mientras disertaba sobre la inmortalidad del alma. De la... Ya, gracias Diana. Bueno, ahí Diana ha leído lo que fue la muerte de Sócrates. Miren, en esta imagen ustedes lo tienen a Sócrates a punto de beber el veneno de la cicuta. Esta palabrita, la cicuta, era un veneno que les daban a los reos cuando eran sentenciados a pena de muerte. Y bueno, pues fue acusado de corromper a la juventud, fue acusado de rebelión, fue acusado de ateísmo, fue acusado de un sinfín de cosas. Y bueno, los discípulos y la gente que lo conocía saberá que era un hombre íntegro, carta cabal. Entonces, pues lloraban y le decían, no, Sócrates, no lo hagas, no te sometas.
huye de la cárcel, rebélate, no sé, vamos a buscar hacer algo y vamos a tratar de tumbar aunque sea la cárcel y te sacamos, no sé. Entonces Sócrates, pues no, Sócrates se negó a la rebelión en contra del orden, de la polis, de la ciudad, porque Sócrates siempre había hablado de la necesidad del orden en la ciudad y que las rebeliones siempre traían caos, más bien. Bueno, entonces, pues efectivamente Sócrates bebió el veneno de su propia mano. El verdugo le pasó la copa con el veneno y Sócrates él mismo la tomó en su mano y se la bebió. Y obviamente instantes después cayó muerto. Así terminó su vida Sócrates, miren, injustamente quizá juzgado y condenado, poco comprendido y valorado. Sin embargo, después de muchos siglos, hoy en día la humanidad le agradece a Sócrates todas sus enseñanzas. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, ¿quién fue Platón? Pues resulta, jóvenes, que son tres los más grandes filósofos griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y Platón fue maestro de Aristóteles. Grábense esos tres nombres, los tres filósofos griegos más importantes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Datos biográficos de Platón. A ver si nos ayuda a leer estos datos biográficos Jennifer Morocho. Por favor, ayúdanos a leer los datos biográficos. Jennifer, ¿sí me escucha? Active su micrófono, Jennifer Morocho, y ayúdanos a leer los datos. dice. Ya, lea por favor los datos biográficos de Platón. Desde el seno de la familia ilustre, Jennifer, desde el primer párrafo, nace en Atenas en el 400. nace en Atenas en el año 427 a.C., 2 años después de la muerte de Pericles. Pericles, en una Atenas Atenas decadente. tras de la derrota de la guerra del Peloponeso. Peloponeso. Ya, hasta ahí, Jennifer. Muchas gracias. Les cuento, jóvenes, que Atenas era la capital de Grecia y bueno, hasta el día de hoy la capital de Grecia como país sigue siendo Atenas. Entonces, bueno, pues Platón nació en la capital de Grecia que se llamaba Atenas, pero era una ciudad en ese tiempo que ya estaba en decadencia después de la derrota de la guerra del Peloponeso. Sobre todo, siempre habían guerras y guerrillas entre Atenas y Esparta. Eran dos ciudades que tenían enfrentamientos. Muy bien, en el seno de una familia ilustre y aristócrata. Ojo, Platón venía de personas y de familia con dinero. Su padre era Aristón, descendiente del rey Crodo, y su madre, Perictione, descendiente de Solón. Ojo con esto, su verdadero nombre no era Platón. Platón era el apodo, el seudónimo, el sobrenombre que le pusieron. El verdadero nombre de Platón era Arístocles y el apellido era Podros, Arístocles Podros. Pero bueno, Arístocles por su abuelo paterno. Pero se lo conoce más por su apodo de Platón debido a que se dice de que la espalda de Platón era muy ancha. Y ustedes saben que el huesito que tenemos acá en la espalda o los huesos que tenemos en la espalda, ¿cómo se llama? Omóplato, ¿verdad? Entonces, por eso le decían a Platón, como tenía una espalda muy ancha, le pusieron el apodo de Platón, es decir, espalda ancha. Y bueno, el sofista Cratilo le introdujo en la filosofía de Heráclito. A los 20 años conoció a Sócrates, siendo uno de sus mejores discípulos. Es lo que les decía. Aquí viene uno de los grandes aportes de Platón. Les cuento algo. Platón sí escribió muchísimos diálogos, muchísimas obras. Los famosísimos diálogos de Platón. Escribió sobre política, escribió sobre el placer, escribió sobre la muerte, sobre la inmortalidad del alma, en fin, sobre un sinnúmero de temas interesantísimos. Los famosos diálogos de Platón. Uno de ellos el Fenón, el Banquete, la República, donde enseña muchas cosas acerca de la política. Bueno, pero entre todas estas aportaciones a nosotros en filosofía nos interesa estudiar lo que es la dialéctica.
Pues bien, la dialéctica es una técnica o arte del diálogo. Dialéctica, diálogo. Y el diálogo se establece mínimo, ojo, entre dos personas. Diálogo, por eso dos, diálogo. Es una posición que tiene a su vez posiciones enfrentadas. La dialéctica es deductiva, es decir, por lo general va de lo general a lo particular. Partes del diálogo dialéctico. Aquí vamos a hacer un pequeño ensayo a través de esto. Muy bien, a ver, le voy a pedir que participe. A ver, Ana Arellano, ayúdenos usted participando. Con usted vamos a desarrollar este método dialéctico, ¿sí? Mire, Ana y compañeros, el método dialéctico tiene tres partes básicas. Aquí está, la primera se llama tesis, la segunda se llama antítesis o antitesis y la tercera se llama síntesis. La tesis es una afirmación inicial. La antítesis tiene que ser algo que contradice a la tesis. Por eso se llama antítesis. ¿Sí? Es decir, en contra de la tesis. Muy bien, Ana. Ana, mi tesis es de que todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. Esa es mi tesis. Ana, ¿usted puede decirme una antítesis? Es decir, una idea que contradiga a lo que yo estoy proponiendo. Si A ver, ¿cuál la sería? orden, si la orden que nos dan nuestros padres va en contra de nuestros criterios o algo por el estilo, pues no lo vamos a hacer. Ya, entonces la antítesis sería, no siempre es fácil ni conveniente, ¿cierto? Obedecer a nuestros padres. Muy bien, miren, yo propuse de que todos, ojo esta palabrita, en lógica se llama cuantificador, ya los hemos de estudiar a su debido tiempo. Este es un cuantificador lógico, la palabra todos, y es un cuantificador universal. Lean la oración, dice, todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. ¿Estoy afirmando o negando algo con mi tesis? Ana, ¿qué dice usted? Estoy Afirmando. correcto. Estoy afirmando y estoy utilizando un cuantificador universal. Es decir, para mí, esta tesis es una verdad mundial, universal, válida para todos los seres humanos de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Eso es universal, todos, yo digo. Entonces Ana comienza a filosofar, a pensar, a reflexionar y dice, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con la tesis del profesor. Entonces Ana dice, no siempre es fácil, ni tampoco siempre es conveniente obedecer a nuestros padres. Algo más dijo Ana, cuando nos piden hacer algo indebido, algo así era, ¿no? Que va en contra de nuestros criterios. Ya, cuando nos piden algo en contra de nuestros criterios. Entiendo criterios como principios o valores, ¿no? Principios o valores, muy bien. Ahí está la antítesis, muy bien. Así se forma la dialéctica, jóvenes. Ya tengo una tesis y ahora Ana ha mencionado una antítesis, es decir, una postura que contradice a la tesis. Ahora sí, para encontrar la síntesis, tenemos que encontrar una forma de proponer una nueva tesis que sea mucho más perfecta, que sea mucho más precisa, mucho mejor elaborada que la tesis y que incluya a la antítesis y si es posible las mejore y las supere a las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos colocar aquí la síntesis o la conclusión? Con una idea que abarque y que supere a las dos anteriores. Luego les voy a mostrar otro modo, cómo elaborar también esta parte desde otro punto de vista. Muy bien, entonces podríamos decir de la siguiente manera. Para ser más precisos, algunas veces es fácil obedecer a nuestros padres siempre y cuando la orden no vaya contra nuestros principios. Listo.
Ahí ya tengo yo una síntesis de toda esta dialéctica y soy con este término, algunas, soy mucho más preciso. Porque ya no estoy afirmando que todas las veces, sino que estoy afirmando algunas veces. ¿Y por qué razón digo algunas veces? Porque puede ser que alguna vez en la historia, desde que comenzó la humanidad, a algún hijo le resultó fácil obedecerle al papá, incluso cuando el papá le pedía hacer cosas malas. Simplemente le obedecía, le hacía caso y ya. A lo mejor porque era muy pequeño en edad y no se daba cuenta, o a lo mejor porque era una persona ya con un corazón negro que quería hacer el mal y con su papá se hicieron ahí un equipo de malvados para hacer el mayor daño posible a sus enemigos. Pues eso pudo darse y de hecho se ha dado a lo largo de la historia. Entonces con el cuantificador algunas yo estoy siendo mucho más preciso, ¿sí? Muy bien, aquí les quiero mostrar otra forma y también interpretando de otra manera estas partes del diálogo dialéctico. Por ejemplo, si la tesis dice, todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres, viéndolo desde el punto de vista psicológico, evolutivo, biológico. La antítesis sería, no todos los seres humanos obedecemos fácilmente a nuestros padres. Los adolescentes, por ejemplo, tienden a rebelarse contra los padres para afianzar su carácter y madurar. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes que en la etapa de la adolescencia como que se tiende uno como que a ser un poquito más rebelde, como que dice, no, ¿y por qué me manda a mí? Mándele al otro también, si mi hermano ahí está acostado no hace nada y solo yo tengo que lavar los platos. O mi hermano solo lava los platos y a mí me deja las ollas. No, hágale lavar a él también. Entonces viene esa rebeldía del adolescente, que es natural de su edad, porque trata de afianzar su carácter y madurar. Entonces, la síntesis sería, a medida que un adolescente madura, ya no necesitará rebelarse, sino que aprende a vivir con una sana independencia. Efectivamente, si ustedes ven, si ustedes tienen hermanos ya adultos, hermanos mayores, a lo mejor que ya se han casado, ya tienen su familia, ya son personas maduras, adultas, sí o no, que esos hermanos mayores ya no tienen necesidad de andar peleando a cada rato con papá o con mamá. Pues ya no se dan las circunstancias, ellos ya tienen han hecho su propia vida, pues ya no tienen la necesidad de estarse peleando a cada rato, ya no es necesaria la rebeldía, basta con la simple independencia. Muy bien, jóvenes, aquí terminamos el tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, sí o no? Sí, entonces, bueno, vamos a quedar ahí con el tema y les voy a asignar en Edmodo una pequeña actividad que va a consistir en lo siguiente. Esto es para la próxima semana, lo voy a revisar como tarea, ¿sí? Simplemente ustedes, de todo lo que hemos hecho aquí en la clase, hemos dialogado, enseñado, hemos practicado la dialéctica y la mayéutica, pues de lo que hemos visto en clase, ustedes van a elaborar un pequeño resumen utilizando un listado de palabras que yo le voy a dar. Yo le voy a poner en el modo una lista de palabras. Puede ser Sócrates, Platón, mayéutica, filósofo, la verdad. Puede ser tesis, antítesis, síntesis. En fin, yo le voy a poner un listado de unas palabras y usted, utilizando ese grupo de palabras, usted va a redactar un pequeño resumen de esta clase, ¿sí? Dando a entender lo que usted ha comprendido, ¿sí? Bueno, esa sería la tarea.